Es una declaración sobre la existencia y el ser de Dios, donde se declara que Dios es espíritu. El texto completo dice: Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. En contraste a ese texto, vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 7, y yo leo para ustedes. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida o espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente. La distinción que vamos a hacer primero, y que es importante para la doctrina de la simplicidad, es que hay una gran distinción entre el ser de Dios como ser espíritu y el hombre. Y la primera distinción sobre la que vamos a trabajar es que el hombre, por su naturaleza de criatura, es un ser compuesto, ¿cierto? De un elemento material y de un elemento inmaterial. Del cuerpo tomado del polvo de la tierra y de el espíritu que Dios coloca en su corazón. La doctrina de la simplicidad de Dios es declarada en la mayoría de las confesiones de fe históricas de la Reforma, pero no es una doctrina nueva, es decir, las confesiones la acogen porque es una doctrina que se desarrolló desde los primeros siglos de la Iglesia para explicar, sobre todo, para poder sistematizar la doctrina de la Trinidad, haciendo compatible el tema de la existencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo y la declaración de que Dios es uno. Nuestra confesión dice, cuando habla del tratado de Dios, dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, algunas traducen sin partes, miembros o pasiones. Eso es lo que dice la confesión. Ahora, nuestra confesión acoge todo el legado histórico sobre el consenso que se había construido en la teología. Es decir, las confesiones reformadas no nacen como por generación espontánea, sino que las confesiones reformadas recogen un amplio consenso teológico que se forma desde el siglo II hasta el siglo XVI. Es decir, hasta el siglo XVI, el amplio consenso de la teología, miren que estamos hablando siglo II al siglo XVI, 1000 años y más de construcción teológica, y hay una unidad donde en toda la teología se confiesa la simplicidad de Dios. Eso se comienza a romper después del Renacimiento con la Ilustración, con un abordaje a la teología desde ciertas escuelas de filosofía que comienzan a replantear eso. Entonces, ¿por qué este tema es importante? Porque resulta que nuestras confesiones acogen un desarrollo doctrinal muy antiguo y que pasa por todos los padres de la Iglesia, y ese consenso está siendo roto hoy en día. El profesor Dolezal, en un artículo sobre el tema de la simplicidad de Dios, dice lo siguiente: podemos discernir un amplio consenso de afirmaciones centrales sobre Dios que se extiende del siglo II hasta el siglo XVII. Siglo II hasta el siglo XVII. Un consenso que a veces recibe el apelativo de teísmo clásico. Este consenso, que se encuentra en las declaraciones conciliares de la época patrística y medieval, así como en las confesiones protestantes del siglo XVI y XVII, incluye doctrinas tales como la aceidad de Dios, la eternidad, la inmutabilidad, la impasibilidad y la simplicidad. Y sigue la cita: durante gran parte de la historia de la Iglesia,
estas doctrinas constituyeron una gramática teológica mediante la cual se ayudó a los cristianos a ubicar correctamente la distinción entre la criatura y el creador. Y quiero hacer un comentario sobre la expresión que él usa, constituyeron la gramática teológica. ¿Qué ha pasado con relación a la teología en el mundo contemporáneo? Miren que se dice un consenso del siglo II al siglo XVII, pero el 98 y más por ciento, podríamos decir, de la teología de la iglesia de hoy no respeta ese consenso. Y casi el 100% de la teología de hoy ni siquiera conoce el porqué del consenso. Ni siquiera conoce eso. ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido la capacidad de entender esa gramática teológica. Los grandes autores de la fe, los padres de la iglesia, incluso la teología medieval, no son leídos en la iglesia. Y los pocos que intentan acercarse a esa literatura se encuentran con que no entienden ni pío de lo que se está hablando. ¿Y por qué no se entiende de lo que se está hablando? Porque la iglesia ha perdido la capacidad de leer cierto lenguaje de la teología por malos acercamientos. Ejemplo, si usted quiere leer con provecho a un Agustín de Hipona, necesariamente, obligatoriamente, usted tiene que entender el lenguaje de la filosofía platónica para que pueda entender la conceptualización de la época. ¿Y por qué? Porque era el ambiente cultural en el que Agustín escribe, y el lenguaje de la filosofía sirve de vehículo para hacerse entender de aquellos que manejaban ese lenguaje. Entonces lo que la iglesia intentó hacer en esa época fue lo que se llama inculturar la fe, es decir, hablar en el lenguaje de la cultura de su tiempo. Y el lenguaje de la cultura, cuando escribe Agustín, era el lenguaje del platonismo, y en especial el platonismo medio. Entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría de las iglesias, el discurso es una mala interpretación de Colosenses, las huecas y las vanas filosofías, que en el contexto de Colosenses se refiere al gnosticismo, y no es una generalización de toda la filosofía o un desprecio de todo el conocimiento en general, porque recordemos el principio de que toda verdad es verdad de Dios, en virtud de que el ser humano, aunque caído, al conservar la imagen de Dios que se expresa en la razón, puede llegar por el uso de la razón a conclusiones verdaderas sobre el ser de Dios. Entonces, los padres entendieron eso y vieron verdades en obras de autores que no eran creyentes. Y dijeron, eso que dice Cicerón sobre los dioses es verdad. Eso que dice Platón sobre los dioses es verdad. Pero a la vez, al utilizar ese puente común, dijeron, pero le faltó llegar a comprender estas verdades en su extensión última, que están ¿dónde? En la revelación. La simplicidad, entonces, es una construcción de teología sobre el ser de Dios. Ahora, toda declaración de teología sobre el ser de Dios debe estar en la revelación. Pero no toda tesis de teología debe estar en la revelación de la misma manera. El profesor Craig Carter, en un artículo que se llama 25 tesis del teísmo clásico, en la tesis primera, miren lo que formula. La teología cristiana consiste en la doctrina de la Iglesia de Jesucristo que se deriva de la Santa Escritura y no de opiniones de simples seres humanos. Lo que nosotros conocemos como la sola Escritura. ¿Cuál es la autoridad para la construcción de la teología? La Escritura, ¿cierto? La misma Escritura nos habla de la revelación general, ¿cierto?
Entonces la Escritura nos dice que hay cosas de Dios que se conocen a través de las cosas creadas. Romanos capítulo 1, ¿cierto? Su eterno poder, su divinidad, es decir, la divinidad, la existencia de un ser divino trascendente, se conocen a través de las cosas creadas. De tal manera que otra de las tesis del teísmo clásico es que las verdades sobre Dios se obtienen de la revelación especial por vía directa o por vía indirecta. Cuando hablamos de vía directa, estamos hablando de declaraciones expresas en el texto de la Escritura. Por ejemplo, no matarás, ¿cierto? Está consignado de forma directa en los 10 mandamientos. No matarás también está consagrado de manera directa en el Génesis, porque el que mate a otro hombre, la imagen de Dios destruye, por lo tanto, también morirá. Pero haga la representación mental de que ese texto de no matarás no se encuentra expresamente en el texto de Éxodo. Podríamos llegar a concluir que matar es algo prohibido por la ley de Dios en virtud de decir, Génesis dice, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Como la imagen que está en el hombre es la de Dios, ningún hombre puede atentar contra Dios, ningún hombre puede atentar contra la imagen. Podríamos decir entonces que la prohibición del homicidio sería algo deducido de la Escritura. Sí. Entonces, hay verdades directamente declaradas en la Escritura y verdades que se deducen de la Escritura. Sobre las verdades que se deducen de la Escritura, la teología ha trabajado sobre el tema de compatibilidad o incompatibilidad. Es decir, si hay una verdad deducida de la Escritura, una deducción racional, hay que verificar que no sea incompatible con alguna declaración expresa de la Escritura. ¿Ya ven? Entonces decimos, no está expreso, pero no es incompatible. Y es una deducción racional. Entonces el profesor Craig Carten, en la tesis tercera sobre el teísmo clásico, dice, una cosa que ha creído la Iglesia en ese consenso es que la teología se puede dividir en dos partes. Aquello que se enseña de manera explícita en la Escritura y aquello que se puede deducir de lo que se enseña de manera explícita en la Escritura. La doctrina de la simplicidad de Dios pertenece a aquello que se puede deducir de la Escritura, pero que se puede deducir de pasajes tales como Dios es espíritu, Dios es inmaterial. Entonces, la cuarta tesis de la teología es, la teología cristiana consiste en la exégesis, las doctrinas y las implicaciones metafísicas de una doctrina que conforman el contexto para la exégesis posterior. ¿Cómo así que metafísica? No en el sentido que estamos comúnmente acostumbrados a escuchar de metafísica, sino en el sentido clásico de la expresión metafísica, de aquello que viene después de la física, es decir, de aquello que está más allá de los objetos materiales, siendo, por ejemplo, Dios el primer ser fuera de cualquier cálculo físico, porque existe en una realidad diferente a las realidades materiales y físicas. Como un acercamiento a entender el tema de la simplicidad, porque el tema de la simplicidad siempre se ha formulado como la distinción entre la criatura y el creador, tenemos que decir, el hombre en su constitución antropológica nos sirve como ilustración para entender la doctrina de la simplicidad de Dios. El Génesis nos lleva a ver que el hombre es un ser compuesto. Tiene un cuerpo, elemento material,
derivado del polvo de la tierra, como dice el Génesis, y el aliento de vida, un elemento inmaterial, o si queremos, una composición metafísica. Se trata entonces de que el hombre tiene una naturaleza espiritual y carnal, y ahí llega a ser un ser viviente. La muerte en la Biblia se describe en el proceso contrario. Sale el aliento de vida y el cuerpo vuelve ¿al qué? Al polvo. Entonces podemos distinguir, ¿cierto?, que hay dos partes. Y la una no puede existir sin la otra. Pero en Dios no pueden existir partes. ¿Por qué? En el proceso del Génesis, usted ve que hay dos partes separadas. Y usted ve que hay un actor que une las partes, ¿cierto? Dios toma el polvo, lo moldea y le da el aliento. Pero si Dios estuviera compuesto de partes, hay que preguntarse cómo las partes se juntaron. Y la respuesta sería, algo tuvo que actuar sobre las partes para que se unieran. Y si Dios es el resultado de la unión de partes, ¿quién unió las partes? Y si alguien unió las partes, ese alguien es anterior a Dios, ese alguien es Dios. ¿Ya ven? O por lo menos Dios viene a ser un ser imperfecto en la medida en que necesita de una acción externa para llegar a existir en plenitud. No sería un ser pleno, sino un ser que llegó a ser un ser pleno. Por eso la teología clásica niega cualquier composición en Dios. Y dice, al hablarse de un ser espiritual, se habla de un ser simple que no puede ser dividido. Y no puede ser dividido, dice, en partes ni físicas ni metafísicas. ¿Por qué? Porque imagine que hay varias partes y esas partes componen un solo Dios. Tendríamos que decir que primero había un politeísmo, varias partecitas pequeñitas de Dios, y después existió un monoteísmo. Un Dios que es el resultado de la suma de pequeños elementos. De hecho, algunos plantean así dentro de la historia de las religiones. Primero fue el politeísmo y después el monoteísmo, porque luego todas las características de los varios dioses se confluyeron en un solo Dios. Se hace una síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. El monoteísmo es la síntesis de la idea religiosa de Dios. Bueno, el teísmo niega eso. Dice, no, Dios es un ser que existe de modo perfecto. Además, porque hay otro atributo de Dios que te toca con la simplicidad y es la inmutabilidad. Si existen varias partes y esas partes en algún momento se unen, hay un cambio, ¿no? Porque hay algo que Dios no era y se le agrega algo. El ejemplo es, hay un vaso y se le agrega agua. Hay dos elementos distinguibles, aunque después se puedan fundir. Y quizás la mejor ilustración es la del hombre. El hombre es un ser compuesto. Es el primero de los seres compuestos que la Biblia nos relata, con esas dos partes divisibles. Pero Dios no tiene cuerpo. Y alguien dirá, pero Jesús, estamos hablando del ser divino, no de la encarnación, no del Hijo encarnado. Hay que hacer la distinción, ¿cierto? Pero ya eso es cristología, pero estamos hablando del ser de Dios. El ser de Dios no tiene un elemento material, pero tampoco tiene un elemento o elementos metafísicos como ser, como por ejemplo existencia y esencia o acto y potencia. Dios no puede ser compuesto porque tendrían que existir partes previas y porque si existían partes previas se requeriría un motor que uniera las piezas y cualquiera de estas dos afirmaciones nos daría como resultado que Dios no es el ser perfecto. Entonces, la simplicidad divina
es la primera distinción dentro de la teología clásica entre el ser perfecto y el hombre. El hombre tiene potencialidades. Es niño y potencialmente se desarrolla en un hombre. Tiene una mente y potencialmente se desarrolla en la sabiduría. Un hombre es un hombre sabio. Fue creado con razón, con la capacidad de razonar, y puede llegar a ser un hombre sabio, pero también puede llegar a ser un hombre necio. Entonces, en la creación se distinguen las cosas que son de la naturaleza y las cosas que son accidentes. Es decir, podemos distinguir que cuando hablamos de un hombre sabio, hablamos de la naturaleza, hombre, ¿cierto? Y de algo que se le añade, sabiduría, pero que también puede perder, puede convertirse en un necio. Entonces, la sabiduría es una adición a esto. Es una propiedad del hombre. Pero en Dios no sucede eso. Dios no tiene sabiduría. Él es sabio. No es algo que se le añade. ¿Cómo se le añade al hombre la sabiduría? Por un proceso, ¿cierto? Vamos aprendiendo. Y el proceso es mutabilidad, que en este caso es perfección. El hombre va perfeccionando la facultad de pensar al aprender. Dios no aprende, porque Dios es el ser perfecto. No conoce por un proceso de conocimiento. Conoce todo de forma instantánea, de forma eterna, de forma perfecta. ¿Ya ven la diferencia? De tal manera que Dios no puede llegar a ser sabio. Porque si llegara a ser sabio, quiere decir que aprendió algo. Y si aprendió algo, quiere decir que había una imperfección en el ser divino. Y si no es perfecto, no es Dios. ¿Ya ven? Entonces, esas distinciones entre la sustancia, los accidentes, las propiedades, que es muy propia de la filosofía, ayudaron a la iglesia a clarificar conceptos. Cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de esto. Ahora, Herman Babi, en el texto de Nuestro Dios Maravilloso que publica Editorial Querigma, dice lo siguiente: si Dios no se considera independiente e inmutable, eterno y omnipresente, simple y libre de composiciones, es arrastrado al nivel de la criatura, porque son las criaturas las que son compuestas por necesidad. La primera característica de la composición de la criatura es entre la existencia y la esencia. El hombre llegó a tener existencia. ¿Cuándo? Cuando Dios dijo, pongo aliento de vida en él. Entonces, no pertenece a la naturaleza nuestra la existencia. La existencia nos es concedida como un don. Es un regalo de Dios. Nosotros somos un accidente en el sentido de que pudimos no haber existido y Dios no sería un ser incompleto. No somos necesarios, somos accidentales. Dios no es más completo porque haya creado el universo o menos completo porque no haya creado, porque ya es perfecto y no necesita de nada. Nosotros somos compuestos en el sentido de que recibimos la existencia como participación de la vida de Dios. Así, pero Dios no recibe su existencia participada de nada. Dios existe, Dios es, sin que haya ningún momento en el que no fuera. Y en Dios no se pueden dividir la existencia de la esencia. En nosotros sí. ¿Ya ven? En nosotros sí se puede dividir. En Dios no, porque Dios es perfecto. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de simplicidad? Para precisar el concepto. La simplicidad hace parte de la vía negativa de la teología, es una negación que se formula clásicamente
Dios no tiene ninguna composición. No tiene elementos corporales o materiales. No tiene partes ni físicas ni metafísicas. Esa es una declaración que está en la Suma de Teología, la cuestión 3a8, el tratado de Tomás de Aquino. Wright dice que hablamos de simplicidad, estamos diciendo que Dios es una perfecta unidad en su ser. No tiene composición, por lo tanto, es imposible la división en partes. Un ejemplo de división en partes es que algunas personas tienen una imagen del ser de Dios con relación a sus atributos, como si existiera el ser de Dios y Dios tiene amor, entonces le agrego una partecita. Dios tiene ira, entonces le agrego una partecita. Dios tiene misericordia, entonces le agrego una partecita. Es como si usted estuviera preparando, qué sé yo, que estuviera cocinando, le agrego sal, le agrego esto, y cuando termina de agregarle todo, sale el plato. No, en Dios no sucede eso. Nada es añadido a Él. Por lo tanto, nada puede ser separado de Él. Esa es la idea de la simplicidad. Matthew Barrett nos da una definición más larga que voy a ir leyendo y comentando, que dice: el término simplicidad en teología significa que Dios no está formado de partes. No es un ser compuesto, es sencillo, es simple. Todo lo que hay en Dios es Dios. Por eso usted ve que la formulación dice Dios es amor. No dice tiene amor, es. Su naturaleza es amor. Nosotros llegamos a amar o tenemos amor como algo que Dios nos da como don participable. ¿Se acuerdan el concepto de la teología de atributos comunicables? ¿Cierto? Dios es santo. Nosotros llegamos a ser santos porque Dios nos participa de la santidad por medio de la acción del Espíritu Santo. Nosotros somos dependientes de Dios para la santidad, iniciando con la dependencia para la existencia. Pero Dios no depende de nada para su existencia y tampoco depende de nada para su santidad, porque es santo. Nosotros sí necesitamos la santidad. Por eso dice, todo lo que hay en Dios es Dios. Dios no está formado de partes, no es una mezcla o composición de ninguna naturaleza. Y miren lo que él explica, dice, esto significa que no posee atributos, como si sus atributos fueran una cosa que se añade a su esencia, sino que Dios es sus atributos, o su esencia son sus atributos y sus atributos su esencia. La simplicidad es clave, dice el autor, para distinguir entre el hombre finito y el Dios infinito, entre el Dios inmutable y la criatura finita, temporal y mutable. Pero hoy la doctrina de la simplicidad, a pesar de tener ese largo consenso, está siendo abandonada. 4 son los componentes que comprende la doctrina de la simplicidad divina. Primero, Dios no tiene cuerpo, o la incorporeidad divina. Juan 4:24. Si alguien lo puede leer, y yo voy buscando 1 Timoteo 1:17. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, fue el texto que llevamos. El otro texto es 1 Timoteo. Déjenme y busco 1 Timoteo 1:17. 1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La invisibilidad, la incorporeidad, la inmortalidad. Dios no posee
una parte física. ¿Ok? La identidad de Dios entre persona y naturaleza. Dios es su propio ser. Juan 14:6. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios es todo. Dios es. La declaración es importante porque en Dios no hay una persona y naturaleza, sino que es. No se pueden hacer esas distinciones. La identidad entre esencia y ser, lo que les decíamos, no es como que Dios es algo y a eso le agregamos la sabiduría. No se hacen esas distinciones. En el hombre sí se hacen esas distinciones, ¿cierto? Es hombre, o sea, tiene una naturaleza de hombre y se le puede agregar la sabiduría, se le puede agregar el amor, se le puede agregar algo, pero en Dios no se pueden hacer esas distinciones. Y por otra parte, la negación de cualquier composición en Dios con otra cosa. O sea, que Dios pueda mezclarse con algo. Eso está, por ejemplo, en los profetas cuando dice, a nada me puedes hacer semejante. Con nada puede participar Dios de la misma naturaleza. Con nada se puede mezclar Dios. Por ejemplo, cuando el panteísmo dice, Dios está en la naturaleza, como si se mezclara Dios con lo que creó. No, eso no es posible. Las cosas participan de eso. Nosotros somos el ejemplo más excelente del ser participado de Dios. Es decir, Dios nos crea a su imagen y semejanza. Y al tener esa participación, al poseer atributos que Dios nos comunica, no quiere decir que nosotros seamos pequeños diosesitos, ¿cierto? Porque alguien puede decir, si Dios es tu padre, entonces tú eres hijo de Dios, como algunos razonan, entonces tú eres un diosecito en pequeño. Dios es el Dios grande, tú eres el diosecito pequeño. Bueno, esa herejía, muy común en muchas iglesias evangélicas, es una negación de la simplicidad de Dios, porque Dios no puede hacerse parte de algo, no puede mezclarse con alguna cosa creada, porque es trascendente, está fuera de eso. Ahora, trascendente no niega el hecho de que Dios sea providente y cuide de lo que crea, es diferente. Entonces, dentro de las bases bíblicas para la doctrina de la simplicidad está la declaración de que Dios es un ser espiritual, Dios es espíritu. Y la teología clásica dijo espíritu simple, para decir un espíritu no compuesto de ninguna otra cosa que no sea su propio ser. De tal manera que, por ejemplo, en la Suma de Teología, cuando Agustín comenta el texto, dice, porque el nombre espíritu se indica la inmaterialidad de la sustancia divina. Es decir, Dios no tiene materia. Dios no participa de la materia. De nuevo, ojo, no estamos hablando de la cristología, estamos hablando del ser de Dios, porque alguien diría, pero no se puede decir que Dios no tiene cuerpo, porque entonces eso sería un gnosticismo de decir que Jesús no tuvo cuerpo. No, porque no estamos hablando del ser divino, no del Hijo de Dios encarnado, que es otra cosa, es otro tema. Porque son como las objeciones que más porque acuérdense que nosotros, la doctrina de la Trinidad se hace la distinción de personas. No es el Padre el que se encarna, no es el Hijo, no es el Espíritu el que se encarna, es el Hijo el que toma cuerpo. Y ahora vamos a ver cómo Agustín utiliza la doctrina de la simplicidad para articular la doctrina de la Trinidad. Por eso es que este punto es tan delicado, porque la forma como la Iglesia logra armonizar la declaración de Dios es uno, en su esencia, ser simple, y Dios es de verdad, existe la distinción de Padre, Hijo y Espíritu Santo. De ahí que siempre se ha hablado de
la, la indivisibilidad de Dios. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí, porque no se pueden separar, no se pueden dividir. Por eso esa afirmación es verdadera, ¿cierto? El Padre no tiene una partecita, no son dos partecitas que hacen un Dios tampoco, porque al parecer la doctrina de la Trinidad en algunas mentes es así. Uno, el Hijo, otro el Padre, otro el Espíritu Santo, igual a uno. Y alguien diría, eso no cuadra. Pero si hablamos de un Dios simple, indivisible, hablamos de que en su esencia ya no hay agregados. Es uno. Un ser que existe de esa manera. Un ser que existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya ven, es diferente. Así no se cae en una contradicción. La esencia, entonces, cuando Tomás comenta este texto, y aquí el comentario es difícil, miren lo que es la explicación de ese versículo. La esencia está de una manera en lo divino respecto de la persona. Dice, yo y el Padre en mí y yo en el Padre. Y de otro modo en los hombres. Él dice, aquí es donde se ve la distinción. En Dios hay una forma de existir. En el hombre no se ve eso. Por eso es que nosotros no podemos hacer un horizonte para explicar la doctrina de la Trinidad desde las realidades materiales que nosotros vemos. Por eso cualquier comparación, que el huevo, que la yema, que no sé qué, eso no cuadra para explicar eso. No se puede. Y miren el ejemplo que dice, pues en los hombres la esencia de Sócrates no es Sócrates, porque Sócrates es algo compuesto. Pero en lo divino, la esencia es idéntica a la persona. Entonces vemos ahí la distinción. Lo que les decíamos, no es algo, no se le puede agregar cosas. Así, la esencia del Padre es la esencia del Hijo. Por tanto, donde quiera que está la esencia del Padre, está el Padre mismo. Y donde quiera que está la esencia del Hijo, está el Hijo mismo. La esencia del Padre está en el Hijo y la esencia del Hijo está en el Padre. De tal manera que se puede decir, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque es de la misma esencia, de la misma naturaleza. No hay una distinción. ¿Cierto? Entonces, luego, el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Porque son indivisibles. Ahora, Hilario, en su tratado de la Trinidad, habla de la simplicidad. Este es el tratado de Hilario, el tratado de la Trinidad. Hilario, estamos hablando del 310 al 367. La mayoría de estas obras, lastimosamente, no son lectura común en la iglesia. Son textos olvidados. Porque en la mente de muchas personas está un autor del año 300 al 367. Hoy la teología ha avanzado mucho en ignorancia porque hay un claro desprecio hacia todo aquello que es antiguo. Entonces, ¿qué sucede? Que la iglesia ha abandonado la reflexión de los grandes teólogos y está leyendo los panfletos estos que se están produciendo de su mejor vida ahora y toda esa bobada, porque ni basura llega. Eso es una cantidad de galimatías que son la expresión de la estupidez posmoderna, pero el pensamiento serio la iglesia lo ha abandonado. La mayoría de las personas se ven en una clara ignorancia de toda esta tradición del pensamiento. Mire, incluso dentro de nuestras iglesias está ese sesgo. La teología comienza de la Reforma en adelante. Y el resto, eso es oscurantismo. Pare de contar. La Edad Media es la Edad Oscura. Allá no hay nada que buscar ni nada que aprender porque eso solamente lo que hay unos religiosos locos por allá. Hay que leer de aquí en adelante. Y no hay edad moderna sin la construcción del pensamiento de la Edad Media.
Y en la Edad Media hay pensadores que exceden en mucho cualquier desarrollo. No siempre es desarrollo, porque ha habido en los filósofos y teólogos modernos un proceso de decadencia del pensamiento, es decir, de abandonar ciertas tesis porque no lograron entenderlas o porque no las compartieron basado en las presuposiciones de la filosofía moderna que ya habían adoptado. Y a la iglesia nos llegó todo eso, un desprecio de lo antiguo. C.S. Lewis escribe uno de sus ensayos sobre leer libros antiguos. Ahora, ¿por qué no leemos estos libros antiguos? Porque no somos capaces en nuestro horizonte cultural. Nos está pasando un esnovismo. Nosotros nos sentimos cómodos con los libros que manejan nuestro mismo lenguaje, pero estos libros no manejan nuestro mismo lenguaje. Nos sacan de la comodidad, nos exigen pensar diferente y por eso son valiosos, porque nos sacan de la comodidad. La mayoría de la teología de la iglesia hoy no tiene más de 50 años de inventada y mal inventada además. Entonces, pero como la gente lee textos que son contemporáneos, autores que están dentro de nuestra misma zona de vida, o si acaso autores que corresponden al siglo pasado, pero de ahí en adelante casi no. Los grandes clásicos ya no se leen. ¿Usted conoce a algún joven que lea la Ilíada, la Odisea, un Dante Alighieri? No, lee el resumen del resumen del resumen y en su lenguaje. Es decir, con que alguien ya se lo interpretó y ya le dijo esto quiere decir tal, pero ese joven no es capaz de leer la obra en la estructura original con las palabras de la Edad Media. No tiene la cultura para eso. Lo que muestra es la decadencia de nuestra cultura occidental que se ha alejado de las raíces de su pensamiento, y en la teología no ha sido diferente. En la teología el declive quizás ha sido peor. Ya la iglesia no es capaz de leer a los padres de la iglesia y los vemos con desprecio. Esos tipos allá en el pasado ni buena exégesis hacían. Esa es la mentalidad de hoy. Leer eso, eso es aburrido, eso es perder el tiempo, ya, todo ese tema. Pero hay una gran riqueza. Ahora, no quiere decir que todo lo que dijeron está bien. No quiere decir que no se equivocaron, no quiere decir que no tienen errores, no quiere decir que no tienen imprecisiones. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que no se puede despreciar generalizando esa herencia. Por supuesto, la teología ha desarrollado cosas y eso es bueno. Entonces también hay que leer a los teólogos modernos, ¿cierto? Pero el tema es que los leemos en un vacío y leemos algo y dice, wow, este tipo sí sabe. Y hay una deshonestidad intelectual muy grande también, porque hay personas que hacen formulaciones y no hay ninguna referencia de dónde lo sacaron. Puede ser por dos cosas, porque no conoce la referencia de dónde lo sacó, o por una deshonestidad de no decir la fuente. Y hay muchos textos de teología, por ejemplo, hay tratados que hacen refutaciones a las objeciones a la simplicidad. El ejercicio que hace Aquino en la Suma de Teología es plantear objeciones a una doctrina, porque era la técnica de la escolástica. ¿Cómo comenzaba? Y mire la diferencia del pensamiento escolástico. Nosotros comenzamos planteando nuestra tesis y defendiendo nuestra tesis. Es la forma moderna de argumentar. Ellos no. Planteo la tesis y planteo las objeciones a mi tesis. Primero, yo afirmo esto, pero él niega esto, y su tesis es esta, esta y esta. Y después dicen, bueno, pero nuestra tesis, la tesis que vamos a defender va a ser sustentada sobre esto. Sobre esto vamos a comenzar a responder una por una las objeciones y después a lo último es que él desarrolla su pensamiento. Viene ese ejercicio de honestidad intelectual. Primero, lo que objetan de mi tesis y después lo que yo digo. Y así. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas de esas objeciones que el mismo Tomás o los mismos escolásticos plantearon a la simplicidad, hoy se presentan como, miren, esto destruye esa doctrina de la simplicidad.
pero no presentan la respuesta. Y sobre todo no dicen que ya los que plantearon esa doctrina tuvieron en cuenta esa objeción. Pues miren cómo se va planteando el tema. Y aquí vemos, ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a concluir porque igual seguimos en la otra clase con la cita de la ciudad de Dios, donde Agustín habla de la simplicidad. Y la voy a leer directa del texto. Miren lo que dice Agustín. Hay un solo bien simple, se refiere a Dios, y por esto un solo bien inmutable que es Dios. Por él fueron creados todos los bienes, pero no simples y por lo tanto mudables. O sea, Agustín dice, Dios es simple, Dios creó todo, pero todo lo creado no participa de su simplicidad, porque la simplicidad es un atributo incomunicable. Dicen, pues lo que es engendrado del bien simple es simple también. Y es lo mismo que aquel de quien fue engendrado, y ahora se refiere al Hijo. Dice, el Hijo es simple. ¿Por qué? Porque fue engendrado de un ser simple y por lo tanto, miren lo que dice, a estos dos seres llamamos Padre e Hijo, y uno y otro con el Espíritu Santo son un solo Dios. Miren cómo Agustín defiende la Trinidad basado en ¿qué? En el atributo de la simplicidad. Y desde ahí él dice, no son tres seres, no son tres entes diferentes, es un solo Dios. Dice, este Espíritu del Padre y del Hijo reciben las Sagradas Escrituras el nombre de Espíritu Santo con un valor propio de este nombre. Es distinto del Padre y del Hijo, porque no es ni el Padre ni el Hijo. He dicho que es distinto, no que es otra cosa. Dice, he dicho distinto, no he dicho que es otra cosa, porque todos participan de la simplicidad, porque Él es igualmente un bien simple, inmutable y coeterno. Y así sigue hablando de la relación de la Trinidad y el tema de la simplicidad. Ahora, miren lo que ha pasado en esto. La doctrina de la simplicidad, incluso Rufino de Aquileia, que es un autor del siglo II, que comenta el credo apostólico, dice que algunas versiones del credo apostólico incluyeron la simplicidad y la impasibilidad. Ya Rufino decía eso. Pero, y así en todas las confesiones reformadas. Ahora, nuestra confesión de Londres incluye la doctrina de la simplicidad y la impasibilidad, pero confesiones modernas, o no tan modernas, no tan actuales, como por ejemplo la de New Hasper, ya no tiene la doctrina de la simplicidad, ni tiene la doctrina de la impasibilidad. Miren lo que esa confesión dice. Creemos que enseñan las Escrituras que hay un Dios viviente y verdadero y que solamente éste hay, Espíritu infinito e inteligente, cuyo nombre es Jehová, hacedor y árbitro supremo del cielo y de la tierra, indeciblemente glorioso en santidad, merecedor de toda honra, confianza y amor posibles. Que en la unidad de la divinidad existen tres personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iguales en toda perfección divina, desempeñan oficios distintos, pero que armonizan en la grande obra de la redención. Pero ya esta confesión, que es de 1833, no ingresa la doctrina de la simplicidad ni la doctrina de la impasibilidad. Ahora, no soy experto en los elementos históricos que rodearon la escritura de la confesión, pero no lo incluye, creo, por dos posibilidades. Una, que ignora esta parte, o la otra, la rechaza. Cualquiera de las dos es muy grave. Y cualquiera de las dos implica
que en estas confesiones hay una ruptura con la tradición clásica. Así, no simplemente es decir, somos confesionales porque tenemos un documento donde decimos que creemos, sino porque ese documento respete la tradición anterior, porque si la rompe, se sale de esa tradición. Entonces, esta es una de las razones por las cuales nosotros no consideramos como parte de la tradición reformada válida la confesión de Neuhasper, porque tiene doctrinas esenciales que no incluye, por la razón que sea, o porque la desconoce o porque la rechaza. Cualquiera de las dos está rompiendo el consenso. De hecho, entre los bautistas, ya la Asociación Bautista hace pocos años tuvo una fuerte ruptura porque ya la mayoría de las iglesias bautistas están rechazando la doctrina de la impasibilidad. Y la asociación sacó un documento. Esto es confesional. Y si usted se quiere denominar bautista, tiene que respetar esto. Y las razones son ¿por qué? Porque tenemos una tradición desde el siglo II hasta el siglo XVII que usted no va a venir a romper. Y si no respeta, por lo menos respete y diga, no creo, me aparto, me salgo. Sea honesto. Ese es el tema. Si usted hace una declaración de yo creo esto, entonces es porque lo cree. Si no, pues dígalo también, que nadie lo está obligando a creer una cosa que nadie va a poner una pistola aquí, tiene que creer tal cosa. Pero si se va a adherir, pues tiene que entender esa confesionalidad y tiene que decir, bueno, yo no lo creo. Bueno, entonces tome la decisión que considere prudente. Entonces, todo eso para que vean la complejidad del tema, pero también la importancia de conocer las raíces. Cuando la confesión dice esa palabrita, la dice por muchos años de teología, no porque se le ocurrió decir simple y ya. Oh, esta palabra es chévere, vamos a ponerla. No fue por eso. Hay que saber por qué. Y el por qué son años de debate de teología, siglos de debate de teología, 1000 y más años. Eso hay que tenerlo en cuenta y valorarlo.